Mi padre lo soltó en mitad de la cena. Vendemos el negocio familiar y a ti no te toca nada. Mis hermanos vitorearon. Yo sonreí. Papá, ¿y quién compra? Dijo, henchido de orgullo. Everest Holdings. Pagan 50 millones. Me eché a reír. Papá, Everest Holdings soy yo. El silencio se hizo total. Ese silencio fue el sonido más atronador que he escuchado en mi vida. Dejad un comentario y contadme. ¿Habéis tenido que moveros en la sombra para demostrarle al mundo de lo que sois capaces? Quiero leer vuestras historias. Se podía oír el hielo derritiéndose en las cubiteras de cristal. Mi hermano Javier se quedó paralizado, con la copa de champán a medio camino de la boca. Mi hermana Ana nos miraba, de papá a mí, y su sonrisa se desvanecía como una imagen pixelada. Y Ricardo Sterling, el hombre que levantó media castellana pero fue incapaz de construir un puente hacia su propia hija, tenía la cara de haberse tragado un puñado de cristales rotos. ¿Qué has dicho? Susurró. No era una pregunta, era una súplica para que todo fuera una broma. He dicho que Everest Holdings soy yo, repetí, deslizando una pesada tarjeta de visita color crema sobre la mesa de cristal. Giró con una precisión perfecta hasta detenerse justo delante de su plato. El fondo de inversión que compra inmobiliaria Sterling no es un conglomerado de Londres, papá. Soy yo. Poseo el 100% de las acciones. Cogió la tarjeta, le temblaban las manos. Le observé leer el nombre grabado en plata. C. S. Holdings. Clara Sterling. Es imposible, balbuceó Javier, recuperando al fin la voz. Tú eres arquitecta. Diseñas vestíbulos. No tienes 50 millones de euros. Diseño rascacielos, Javier, le corregí, con la voz tranquila, casi aburrida. Y no tengo 50 millones, tengo 450. Los 50 son solo la calderilla que voy a usar para comprar vuestra parte. Mi madre, Susana, dejó escapar un grito ahogado. Se tapó la boca, con los ojos como platos. Ella lo sabía. En el fondo, siempre había sabido que yo era capaz de esto. Pero había elegido el silencio durante 30 años. Esa noche su silencio ya no importaba. ¿Por qué? Exigió Ricardo, con el rostro enrojecido hasta un punto peligroso. ¿Por qué esconderte? ¿Por qué usar una sociedad pantalla? Somos tu familia. Porque jamás me habríais vendido a mí, le respondí. Habrías preferido quemar la empresa hasta los cimientos antes que dejar que la dirigiera una mujer. Me lo dijiste tú mismo, ¿recuerdas? Hace 10 años. Me puse en pie. Ya no era la niña que suplicaba su aprobación, yo era la compradora. Y ellos, simples activos en un balance que estaba a punto de reestructurar. La transferencia ya está pendiente, Ricardo, a falta de una última firma esta noche. Así que, ¿vas a firmar? ¿O vas a explicarles a tus inversores por qué has rechazado una prima del 50% por una empresa en quiebra? ¿Todo porque tu ego no cabe en esta habitación? Miró el contrato sobre la mesa. Luego miró a Javier, su niño de oro, el hijo por el que lo había apostado todo. Javier parecía a punto de vomitar. Sabía lo que se venía encima. Ricardo cogió el bolígrafo. No me miró, firmó. En ese instante el legado de los Sterling no se extinguió. Simplemente encontró por fin unas manos lo bastante fuertes para sostenerlo. El olor a whisky caro y a cuero viejo siempre me devuelve al día en que me marché. Fue hace 10 años casi exactos. Tenía 22, recién salida de la Facultad de Arquitectura, con un rollo de planos bajo el brazo que había protegido como un secreto de Estado. Lo llamaba la joya de la corona. Era el diseño de un rascacielos sostenible, de consumo cero, que habría redefinido el perfil de Madrid. Era brillante, era necesario y era mío. Entré en este mismo despacho, deposité los planos sobre esta misma mesa de caoba. Recuerdo la forma en que Ricardo los miró. Por una fracción de segundo vi auténtica fascinación. Trazó con el dedo las líneas de los jardines verticales y la integración de las turbinas eólicas. Sabía que era una obra maestra. Entonces levantó la vista hacia mí, y la fascinación se desvaneció, reemplazada por esa lástima familiar condescendiente. No me devolvió los planos a mí. Se los entregó a Javier. Es un concepto cojonudo, hijo, dijo. Adelante con ello. Sentí como el aire abandonaba la sala. Papá, dije, con una voz temblorosa que jamás volvería a tener. Esos dibujos son míos. Esos cálculos son míos. Ricardo se sirvió una copa, sin ni siquiera mirarme a los ojos. Clara, cariño, dijo con esa voz suave y displicente. Sé realista. Los inversores quieren ver fuerza, quieren seguridad. La construcción es un mundo de hombres. Los hombres se encargan del acero y el hormigón. Las chicas os encargáis de la decoración. Tú puedes diseñar el vestíbulo. Elige unos cojines bonitos. Javier sonrió con suficiencia, enrollando el trabajo de mi vida y metiéndoselo bajo el brazo.
No entendía ni uno solo de los cálculos de carga de esas páginas, pero entendió la misión. Llévate el mérito, aparenta, y deja que los hombres se ocupen de los negocios. No discutí. No se discute con una bola de demolición. Simplemente te apartas de su camino. Observé desde la barrera cómo Javier anunciaba el proyecto a la prensa. Lo vi sostener los planos al revés en la sesión de fotos. Vi cómo la fecha de inicio de las obras se posponía 6 meses, luego un año, luego indefinidamente, porque Javier era incapaz de descifrar la logística de ingeniería que yo ya había resuelto en las notas a pie de página que él nunca leyó. Esa noche no metí ropa en la maleta, metí mis discos duros, metí mi portafolio, compré un billete de ida a Londres y borré a Clara Sterling de la industria. Me convertí en CS Holdings. Construí torres en Shanghái, puentes en Dubái y resorts de lujo en las Maldivas, todo bajo una sociedad pantalla, todo mientras veía cómo el imperio de mi padre se pudría lentamente desde dentro. Me forjé una reputación de fantasma, una entidad que entregaba a tiempo y por debajo del presupuesto, sin un rostro asociado, porque aprendí por las malas que, en el mundo de mi padre, mi cara era un lastre, pero mi mente era un activo que no podían permitirse perder, aunque fueran demasiado arrogantes para pagarlo. Ahora, al mirar a Ricardo hundido en su sillón, derrotado por su propio prejuicio, me di cuenta de algo. Él no solo me robó mis dibujos hace 10 años, me robó mi lealtad. Y hoy, estaba aquí para cobrar los intereses. Hay un tipo de mentira que cuentan las familias ricas. No es un grito, es un susurro, es educada. Se sirve entre cócteles y cenas benéficas, envuelta en una falsa preocupación y es letal. Durante 10 años, mientras yo estaba en Londres convirtiendo CS Holdings en un titán, Ricardo y Javier se dedicaron a asesinar mi reputación en Madrid. No podían simplemente ignorarme. Si la gente preguntaba ¿qué fue de Clara? Y la respuesta era es una arquitecta de éxito en Londres, surgirían preguntas. ¿Por qué no construye aquí? ¿Por qué no forma parte del negocio familiar? Así que inventaron una versión de mí que justificaba mi exilio. Me enteré a los 2 años, por una antigua compañera de clase con la que coincidí en un congreso. Me miró como si estuviera viendo a un fantasma. Clara, dijo en voz baja, había oído. Creía que estabas en una clínica de desintoxicación en los Alpes, o quizás pintando en Malasaña. Tu padre dijo que estabas encontrándote a ti misma en una comuna de artistas. Encontrándome a mí misma, era la clave. En los círculos de los Sterling, eso significaba problemas con las drogas, o crisis nerviosa, o simplemente fracasada. Les dijeron a los inversores que era inestable. Le dijeron a la junta que no tenía cabeza para los negocios. Pintaron a Javier como la mano firme, la roca, el hijo obediente que se quedó para soportar el peso del imperio, mientras yo era la hija frívola y artística que no podía con la presión. Era brillante, de una forma retorcida. Los vacunaba contra mí. Si alguna vez intentaba volver, mi credibilidad ya estaría muerta al llegar. Ningún banco de Madrid le prestaría dinero al artista inestable. Ningún promotor se asociaría con la hija pródiga. Por eso tuve que convertirme en un fantasma. Por eso usé una sociedad pantalla. Comprendí que no podía entrar por la puerta principal de Inmobiliaria Sterling. Habían cambiado las cerraduras hacía mucho tiempo. No con llaves, sino con rumores. Así que construí una escalera que ellos no podían ver. Usé CS Holdings para comprar la deuda de sus proveedores. Compré los terrenos adyacentes a sus promociones. Me convertí en la socia silenciosa de los bancos de los que dependían. Los rodeé, y mientras ellos susurraban sobre mi fracaso, yo estaba comprando su futuro. Ahora, de pie en este ático, viendo cómo la sangre abandonaba sus rostros, presencié el momento exacto en que la campaña de susurros moría. No puedes llamar fracasada a alguien que acaba de comprarte al contado. No puedes llamar inestable a alguien que es lo único que se interpone entre tú y la bancarrota. Los susurros cesaron. El silencio en la sala era absoluto, y por primera vez en una década, la única voz que importaba era la mía. A la mañana siguiente de la gala, el sol ni siquiera había salido del todo cuando Ricardo Sterling irrumpió en la oficina temporal que había instalado en el anexo de la torre. No llamó. Abrió la puerta de un golpe tan fuerte que rebotó contra el tope con un crujido seco. No puedes hacer esto, Clara, empezó, paseando de un lado a otro antes de que yo levantara la vista del portátil. He hablado con mis abogados. Esto es una encerrona. Te has presentado con falsas credenciales. Es un fraude. Tomé un sorbo de mi café, solo, sin azúcar. No es un fraude, papá. Es una adquisición anónima. Cada documento que firmaste fue revisado por tu propio equipo legal. Te dijeron que era un regalo del cielo. ¿Recuerdas? Dejó de pasear y se inclinó sobre mi escritorio, apoyando ambas manos en la madera pulida. Intentaba intimidarme, usar su presencia física como hacía cuando yo era una niña. Pero yo ya no era una niña, y él era solo un hombre con un traje que empezaba a quedarle grande.
Eres mi hija, dijo, bajando la voz a ese registro grave y peligroso que usaba cuando quería obediencia. Vas a anular esta venta y vas a ceder esas acciones al fondo familiar, gratis, para salvar a esta familia. Le miré de verdad. Durante años había pensado que era un gigante, un titán de la industria que simplemente exigía la excelencia. Pero ahora, al ver la desesperación en sus ojos, comprendí la verdad. No era un titán, era un narcisista aterrorizado de quedar expuesto. Necesitaba que Javier fuera un genio, porque si Javier es un fracaso, entonces Ricardo Sterling es un fracaso. Apostó todo a su hijo porque se veía a sí mismo en Javier, y me rechazó a mí porque yo era diferente. Si yo triunfaba, demostraba que toda su visión del mundo era errónea. No podía permitirse estar equivocado. No voy a anular nada, dije, sosteniéndole la mirada. Y no voy a salvar el fondo familiar. El fondo está en quiebra, Ricardo. Lo sabes. Por eso vendiste. Vendí para salvarlo, gritó. Para conseguir capital. No para entregarle las llaves a ti. ¿A mí? Pregunté, arqueando una ceja. ¿A la arquitecta que diseñó el edificio en el que estás? ¿O a la hija, a la que le dijiste que no era lo bastante lista para dirigir una obra? No eres lo bastante lista, escupió. Tienes suerte. Tuviste suerte en Londres. Javier tiene visión. Javier tiene instinto asesino. Tú solo eres fría. Soy fría, asentí. Porque tú me enseñaste que la calidez es una debilidad. Pero Javier no tiene instinto asesino, papá. Tiene una ludopatía. Y no tenía visión, tenía mis planos. Ricardo se estremeció. ¿Eso es mentira? ¿Lo es? Abrí un cajón y saqué una gruesa carpeta. Esta vez no la deslicé sobre la mesa, la sostuve en alto. Entonces explícame por qué el niño de oro falsificó tu firma en un préstamo de 12 millones de euros el mes pasado. Ricardo se quedó inmóvil. El color desapareció de su rostro, dejándolo gris y viejo. Era un tigre de papel, rugiendo para ocultar que ya estaba ardiendo. Se quedó helado, mirando la carpeta en mi mano. No la cogió. No quería tocarla. Era como si supiera que, en el momento en que abriera esa carpeta, la versión del mundo en la que él era un patriarca de éxito dejaría de existir. ¿Falsificó? Repitió. La palabra sonaba extraña en su boca. Javier no conoce los estatutos. Sabe que no puede firmar préstamos sin la aprobación de la Junta. A Javier hace mucho que no le importan los estatutos, dije, lanzando la carpeta sobre el escritorio. Aterrizó con un golpe sordo. Ábrela, dudó, y luego extendió la mano lentamente. Sus dedos temblaron al abrir la cubierta. El primer documento era un contrato de préstamo de un prestamista privado, del tipo que no se anuncia en vallas publicitarias. Interés alto, corto plazo, garantizado con un aval. Mira el aval, papá, dije en voz baja. Recorrió la página con la vista. Sus ojos se abrieron de par en par. Acciones de clase A con derecho a voto, susurró. El 40% de la empresa. No solo pidió dinero prestado, expliqué. Hipotecó el control de la familia. Se jugó la empresa en una partida de póker, o en una carrera de caballos, o en su vicio de la semana, y perdió. Ricardo pasó a la página de la firma. Allí estaba. Ricardo Sterling, firmado con una mano temblorosa que se parecía lo suficiente a la suya para pasar una inspección superficial, pero no para engañar a nadie que mirara de verdad. Yo nunca firmé esto, tartamudeó. Lo sé, dije, porque en la fecha en que se firmó tú estabas en Aspen, Javier estaba aquí, falsificó tu nombre, papá, y cuando el préstamo venció la semana pasada no pudo pagar. Los prestamistas estaban a punto de ejecutar el aval. Por eso la empresa se estaba desangrando. Estaba desviando fondos operativos para pagar los intereses. Pero, ¿por qué? Ricardo se desplomó en la silla frente a mí, pareciendo más pequeño de lo que nunca le había visto. Le di todo, el puesto de vicepresidente, el sueldo, el coche. Le diste una autoridad que no se había ganado, corregí. Le pusiste en un puesto para el que no estaba cualificado. Y cuando empezó a ahogarse, se agarró al único salvavidas que encontró, los activos de la empresa. No construiste un sucesor, Ricardo. Construiste un lastre. Tengo... Tengo que llamarle, dijo Ricardo buscando su móvil. Él puede explicarlo, quizás sea un error. No es un error, dije cortándole. Y llamarle no lo arreglará. Porque no solo compré el capital de la empresa, papá, compré la deuda. Levantó la vista, confundido. ¿Qué? Le compré el préstamo al prestamista privado, dije. Ayer por la mañana, antes de la gala. Ahora soy dueña de la deuda de Javier, lo que significa que legalmente poseo las acciones con derecho a voto que él puso como aval. Incluso si anulas la venta, incluso si luchas contra la adquisición, yo sigo poseyendo el 40% de tu empresa. Y con las acciones que compré a los otros miembros de la Junta, tengo el control mayoritario. Jaque mate. A Ricardo se le cayó el móvil.
Resonó sobre la mesa como el golpe de un mazo. La revelación le golpeó de repente. Esto ya no era una negociación empresarial, era una investigación criminal a punto de comenzar. Y yo tenía todas las pruebas. ¿Eres dueña de él?, susurró Ricardo. Soy dueña de su futuro, dije. Y ahora mismo, su futuro tiene forma de celda de prisión, a menos que hagas exactamente lo que yo te diga. Ricardo se quedó sentado un largo rato, con los documentos del préstamo esparcidos sobre la mesa como el informe de la autopsia de su paternidad. Ya no miraba las cifras. Miraba la firma, un garabato irregular y desesperado que se esforzaba por parecer autoritario, pero solo conseguía parecer frenético. Él no lo haría, susurró Ricardo. Solo está bajo presión. Le presioné demasiado. Basta. Fue una sola palabra, pero cortó la sala como un bisturí. Susana Sterling, la mujer que había pasado 40 años mimetizándose con el papel pintado, dio un paso al frente. No me miró a mí, miró a su marido. No lo hizo por la presión, Ricardo. Lo hizo porque sabía que no te darías cuenta. Lleva sacando dinero de la caja fuerte desde los 16 años. Tú siempre decías que era un error de contabilidad. Le enseñaste que las consecuencias eran para los demás. Ricardo la miró, traicionado. La ilusión de su familia perfecta no solo se estaba agrietando, se estaba convirtiendo en polvo en sus manos. Su niño de oro era un delincuente. Su esposa silenciosa era una testigo. Y su hija exiliada era la verdugo que sostenía el hacha. Se derrumbó. El titán de la industria desapareció, reemplazado por un viejo cansado y aterrorizado por la oscuridad. Clara, dijo con la voz temblorosa, por favor, no destruyas la empresa, no la vendas por partes. Es mi nombre, es todo lo que he construido. Me apoyé en el borde del escritorio cruzando los brazos. Todavía no lo entendía. Creía que estaba aquí para quemar la casa porque estaba enfadada. No podía concebir que estuviera aquí para reforzar los cimientos porque era capaz. ¿Crees que esto es venganza?, pregunté. ¿Crees que me he gastado 40 millones de euros en comprar tu deuda solo para verte llorar? Recogí la carpeta y la cerré. Juguemos a un juego, papá. Se llama Y sí. Imaginemos que no vine a la gala anoche. Imaginemos que me quedé en Londres. Rodeé el escritorio, invadiendo su espacio, obligándole a mirar la realidad a la que casi se había abocado. Si yo no hubiera comprado ese préstamo ayer por la mañana, el prestamista habría ejecutado la cláusula de impago a medianoche. No habrían negociado. Habrían embargado las acciones con derecho a voto inmediatamente. A las 9 de esta mañana habrían convocado una junta de emergencia. Habrían liquidado los activos para recuperar su dinero. Señalé por la ventana el perfil de la ciudad que tanto amaba. La Torre Sterling, vendida a un competidor por el valor del suelo, los 500 empleados que dices que te importan, despedidos sin indemnización antes del mediodía para detener la sangría de las nóminas. El apellido Sterling estaría en todos los periódicos de Madrid, no como un legado, sino como una advertencia sobre el fraude y la bancarrota. Javier estaría esposado antes del viernes. ¿Y tú? Estarías en la miseria, Ricardo. Perderías la casa, los coches, la membresía del club, todo lo que usas para convencer al mundo de que importas. Ricardo lloraba ahora, lágrimas silenciosas y amargas. Lo vio. Por fin vio el borde del precipicio en el que había estado mientras brindaba por su propio éxito. Yo no he orquestado una OPA hostil para destruirte, dije, con la voz desprovista de piedad. He orquestado una misión de rescate. Compré la deuda para detener la liquidación. Compré las acciones para mantener la empresa intacta. Salvé a los empleados. Salvé los edificios. Incluso salvé tu reputación, porque ahora el titular no es Sterling en bancarrota, es Sterling adquirida. Puse una sola hoja de papel delante de él. Era una carta de dimisión. Soy lo único que se interpone entre tú y la ruina total, y el precio de mi protección es tu autoridad. Firma la dimisión, papá. Retírate con dignidad como presidente emérito, conserva tu despacho, conserva tu club, pero se acabó tomar decisiones. Miró el bolígrafo, miró la carta, se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, no era él quien sostenía la chequera. Cogió el bolígrafo y firmó. Mientras la tinta se secaba, no sentí triunfo. Solo me sentí eficiente. El desahucio estaba completo. Los ocupas se habían ido. Ahora por fin podía empezar a construir. 6 meses después el viento de la sierra todavía cortaba, pero desde donde yo estaba, a 60 pisos de altura, se sentía vigorizante. La joya de la corona ya no era solo un montón de planos robados. Era acero, era cristal, se estaba alzando. Estaba de pie en el mirador inacabado, viendo a la cuadrilla de construcción izar un enorme panel solar. Ricardo Sterling estaba a mi lado. Llevaba un casco, pero no ladraba órdenes, solo miraba. Va a ser más alta que la torre de cristal, dijo. No era un desafío,
Era un hecho. Solo por la antena, le corregí, pero será un 50% más eficiente energéticamente. Bien, asintió. Eso está bien. Habíamos llegado a una extraña y silenciosa tregua. No le había despedido, había mantenido mi palabra. Era el presidente emérito. Tenía un despacho en la planta 40 donde podía recibir a viejos amigos y contar batallitas. Había conservado su dignidad, pero perdido su poder, y sorprendentemente parecía aliviado. Ya no tenía que fingir ser la persona más lista de la sala. Podía ser simplemente un hombre que sabía mucho de hormigón. Javier estaba en una clínica en los Alpes. Le había cortado el sueldo el día que tomé el control, pero había pagado por el mejor centro de rehabilitación. Al principio estaba enfadado, furioso, pero la semana pasada envió una carta, sin exigencias, sin amenazas. Solo un tembloroso gracias. Estaba aprendiendo a vivir sin el peso aplastante de ser el niño de oro que nunca quiso ser. Ana trabajaba en marketing, un puesto de nivel inicial que creé para ella. Estaba aprendiendo que su valor no residía solo en ser una Sterling, sino en hacer el trabajo. Tenías razón, dijo Ricardo de repente, rompiendo el silencio. No me miró. Contemplaba la ciudad que se había pasado la vida construyendo. Sobre la deuda, sobre Javier, sobre todo. Lo sé, dije. Entonces se volvió hacia mí. Sus ojos estaban cansados pero lúcidos. Me pasé 40 años construyendo un legado, dijo en voz baja, pero casi lo reduzco a cenizas por ser demasiado orgulloso para pasarle las cerillas a alguien que sabía cómo usarlas. No solo compraste la empresa, Clara, la salvaste. No lo hice por ti, papá, le dije con sinceridad. Lo hice por la obra, lo hice porque este edificio merecía ser construido. Lo sé, dijo. Por eso eres mejor en esto de lo que yo fui jamás. A ti te importa el acero. A mí solo me importaba el nombre que llevaba. Me dio una palmada en el hombro torpe, vacilante pero real. Luego caminó de vuelta hacia el montacargas, dejándome sola al borde del cielo. Miré Madrid. El sol se estaba poniendo, pintando las torres de cristal en tonos de fuego y oro. Pensé en la chica que huyó a Londres sin nada más que un portátil y rencor. Pensé en la mujer que volvió y compró su propia historia. La venganza seductora. Promete que si destruyes a quienes te hicieron daño, te sentirás completa de nuevo. Pero es mentira. La destrucción es fácil. Cualquiera puede encender una cerilla. El verdadero poder no es quemar la casa, es desahuciar a los ocupas, reforzar los cimientos y construir algo tan magnífico que hasta los que dudaron de ti tengan que pararse a mirar. Miré el móvil. Un mensaje de Javier día 90. Sigo sobrio. Le respondí. Sigue así. Guardé el teléfono y miré la grúa que se balanceaba sobre mí. Teníamos trabajo que hacer. El éxito es el único ruido que necesitas hacer. Si estás construyendo tu propio imperio en silencio ahora mismo, dale a seguir. Estamos juntos en esto.